La gran sala de reuniones estaba llena de extrañas criaturas de toda la galaxia. Todas parecían diferentes. Algunas tenían 4 brazos, otras ojos de insecto y algunas parecían hechas de cristal. Pero todas tenían una cosa en común. Pensaban que los humanos eran débiles. El embajador Zetatar se erguía imponente en el centro de la sala. Provenía del Imperio Boran y tenía 4 brazos fuertes y agitaba al hablar. Su voz era fuerte y ruda mientras se dirigía a todos. Los humanos han construido ciudades en planetas del sistema Kepler 442, dijo. Esos planetas nos pertenecen. Nosotros llegamos primero. Los humanos deben irse de inmediato. El almirante Hake Morrison estaba sentado en silencio en un rincón con los otros humanos. Era el mejor líder militar de la Tierra. Tenía el pelo cano y una mirada serena que había presenciado muchas batallas. A su lado, la capitana Lisa Ayes revisaba informes en su pequeño ordenador. Su rostro no mostraba expresión alguna, pero su mente trabajaba a toda velocidad. El experto en guerra de consejo era una gran criatura parecida a un insecto llamada Clicatara. Tenía múltiples ojos que parecían pequeños espejos. Movió sus delgados brazos y emitió un sonido similar a una risa. Los humanos son nuevos en el espacio, dijo Clicatara. No saben cómo funcionan las cosas aquí. Si les mostramos nuestra gran flota, huirán asustados. La embajadora Ellen Carter se levantó lentamente. Era la principal diplomática de la Tierra. Vestía un sencillo traje azul y hablaba con una voz suave que, de alguna manera, hacía que todos la escucharan. Creo que sería una mala idea, dijo. Quizás podamos hablar de esto en lugar de luchar. Todas las criaturas alienígenas hicieron sonidos que indicaban que la idea les parecía divertida. El Imperio Boran tenía más de 3.000 naves de guerra. Cada una era tan larga como una ciudad, y podía destruir planetas. El pueblo insectoide tenía otras 2.000 naves que se movían como seres vivos. Incluso el pacífico pueblo de cristal tenía 500 naves que parecían hermosas, pero podía matar a millones. Embajadora Carter, dijo Zetatar con una voz que dejaba claro su desdén por la inteligencia humana. Vuestra gente solo ha estado en el espacio durante 200 años. Nosotros hemos librado guerras entre las estrellas durante miles de años. Abandonen el sistema Kepler 442 ahora, o los obligaremos a irse. El almirante Morrison finalmente habló. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que puso nerviosos a algunos de los alienígenas más astutos. Embajadora, quizás deberíamos hablarles de nuestras naves, dijo. Ellen Carter negó ligeramente con la cabeza. Almirante, ya han tomado una decisión. Quizás es hora de que aprendan porque la Tierra no teme a sus números. La votación fue rápida. Todas las especies alienígenas estuvieron de acuerdo. La flota galáctica combinada iría a Kepler 442 en un mes. Los humanos tenían ese tiempo para empacar y abandonar sus colonias. También debían declarar que los planetas pertenecían a los alienígenas. Cuando la reunión terminó, Clicatara se acercó al almirante Morrison. Vuestra gente es valiente, humano, pero la valentía no os salvará de 7.000 naves de guerra. Morrison sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. 7.000 son muchas naves. Dígame, ¿cuántas de sus naves están hechas para luchar contra otras naves? La pregunta confundió a Clicatara. Todas, por supuesto. ¿Contra qué más lucharía una nave de guerra? Interesante, dijo Morrison mientras recogía sus papeles. La capitana Ayes envió un mensaje al comando de la Tierra. Díganles que preparen la primera flota. Los múltiples ojos de Clicatara parpadearon, perplejos. ¿Cuántas naves hay en su primera flota? Morrison se detuvo en la puerta. 12. Clicatara emitió un sonido como de cristal rompiéndose. Era su forma de reír. 12 naves contra 7.000. Vosotros, los humanos, sois muy graciosos. Mientras los humanos se marchaban, ninguno de los alienígenas vio la aterradora sonrisa en el rostro de la capitana Ayes. Tampoco notaron que el almirante Morrison tocó el arma en su cinturón, un arma que tenía cicatrices de batallas de las que la galaxia nunca había oído hablar. De vuelta en sus mundos de origen, los alienígenas se prepararon para la guerra. Pulieron sus naves hasta que brillaron como joyas. Cargaron sus armas con energía capaz de derretir montañas. Practicaron sus formaciones de batalla. Llevaban miles de años ganando guerras. Las naves Boran eran enormes y estaban cubiertas de decoraciones que contaban historias de antiguas victorias.
Las naves de cristal parecían diamantes voladores que atrapaban la luz de las estrellas y la convertían en rayos mortales. Las naves insectoides se movían como un enjambre de insectos furiosos, cada una viva y hambrienta de batalla. En los centros de mando, los generales alienígenas miraban imágenes de las naves humanas. Lo que vieron les hizo reír aún más. Las naves humanas eran pequeñas y oscuras. No tenían decoraciones bonitas. Parecían simples cajas de metal con motores. «Miren estas cosas», dijo un general. «Parecen naves de carga con cañones pegados». «¿Dónde están sus alas diplomáticas?», preguntó un comandante de cristal. «¿Cómo negocian la rendición sin espacios de reunión adecuados?». «Ni siquiera tienen cubiertas de entretenimiento», señaló un almirante insectoide. «¿Cómo se mantiene feliz la tripulación durante los viajes largos?». Pero algunos de los alienígenas más viejos y sabios se sintieron preocupados. Había algo en las naves humanas que no encajaba. Eran demasiado sencillas, demasiado simples, demasiado enfocadas en una sola cosa. Era como mirar un cuchillo que había sido hecho con un único propósito. Mientras tanto, en la Tierra, el almirante Morrison estaba en una sala subterránea. A su alrededor, pantallas mostraban 12 naves flotando en el espacio. Estas naves no se parecían a las hermosas naves alienígenas. Parecían depredadores esperando para cazar. «Señor», dijo un joven oficial, «los alienígenas creen que vamos a huir». Morrison asintió. «Dejemos que lo piensen. En 30 días aprenderán la diferencia entre una nave de guerra y una nave construida para la guerra». La capitana Hayes entró en la sala. «Almirante, la flota está lista. El capitán Phillips, de la Venganza, envía sus saludos. La capitana Barnes, de la Retribución, dice que está emocionada de usar finalmente su nave para lo que fue creada». Morrison miró las pantallas que mostraban sus 12 naves. Cada una era una obra maestra de la ingeniería humana, pero no del tipo de obra maestra que los alienígenas reconocerían. No estaban construidas para verse bien, ni para transportar diplomáticos, ni para que la gente estuviera cómoda. Fueron construidas para aniquilar otras naves, y eran muy buenas en ello. «Envíe mensaje», dijo Morrison. «Diga a todas las naves que comiencen los preparativos finales. En 30 días, la galaxia aprenderá cómo son realmente las naves de guerra humanas». Cuando el mensaje se transmitió, las 12 naves comenzaron a moverse. No se movían como las gráciles naves alienígenas. Se movían como tiburones que detectan sangre en el agua. La galaxia estaba a punto de descubrir por qué los humanos habían sobrevivido a 2 siglos de luchas internas entre las estrellas. Estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando amenazabas a una especie que había aprendido a luchar luchando contra sí misma. 3 semanas después de la gran reunión, el capitán Danny Phillips estaba en el puente de su nave, la New Venganza. Observaba las estrellas pasar mientras su nave se movía por el espacio más rápido que la luz. La nave que lo rodeaba no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto. Era negra y lisa, como un tiburón hecho de metal. «Capitán, estamos recibiendo informes de nuestras naves de exploración», dijo la teniente Amy Rodríguez desde su puesto de trabajo. «La flota alienígena es enorme, tal como dijeron nuestros espías». Phillips asintió, pero su rostro permaneció tranquilo. Había sido el capitán de la Venganza durante 8 años. Había luchado en 3 guerras diferentes de las que la galaxia no sabía nada. Los humanos habían estado ocupados durante sus 200 años en el espacio, pero no de la manera que los alienígenas pensaban. «¿Qué tipo de armas tienen?», preguntó mientras caminaba hacia la gran pantalla que mostraba la información de batalla. «Usan armas de energía», dijo Rodríguez. «Sus naves están hechas para luchar contra otras naves a gran distancia. Siguen las reglas normales de la galaxia. Mantenerse muy separados. Disparar rayos de energía hasta que los escudos protectores de alguien se rompan». El ingeniero jefe Bobby Watson levantó la vista de su panel de control. «Capitán, las naves alienígenas son grandes e impresionantes, pero están construidas para guerras contra otros pueblos civilizados. Tienen zonas de vivienda, salas de ocio, incluso salas especiales para hacer tratos con los enemigos». Phillips casi sonrió. «Por supuesto que las tienen. Libran las guerras de la misma manera que tienen reuniones, con reglas, cortesía, y esperan que sus enemigos hagan lo mismo». El puente se quedó en silencio mientras todos comprendían lo que esto significaba. Los alienígenas habían construido sus naves de guerra para luchar contra otros alienígenas que compartían sus ideas sobre cómo debían luchar los pueblos civilizados.
Nunca se habían enfrentado a una especie que construyera naves con un solo objetivo en mente. Informe de estado de nuestra flota. Llegó una voz desde el área de comunicaciones. La Neurotribución informa que están listos para luchar, anunció la teniente Rodríguez. La capitana Susan Barnes envía saludos y quiere saber si quieren comparar cuántas naves enemigas destruye cada uno. Philip se rió en voz baja. Susan Barnes era una de las pocas oficiales que había estado con él desde la guerra de Próxima Centauri. Ella entendía, al igual que él, que la verdadera naturaleza de la humanidad había sido moldeada por luchas que la galaxia nunca había visto. La Neo-Devastación espera órdenes, continuó Rodríguez. El capitán Pete Johnson dice que todos sus sistemas funcionan a la perfección. La Neo-Aniquilación está lista bajo el mando de la capitana Karen Witte. Los nombres seguían llegando. Cada nombre de nave representaba un avío que mostraba la forma de la humanidad de hacer la guerra. A diferencia de las naves alienígenas que podían hacer muchas cosas, estas eran herramientas hechas únicamente para destruir otras naves. Estaban tripuladas por hombres y mujeres que habían aprendido a luchar en lugares donde ser amable con los enemigos era un lujo que nadie podía permitirse. Capitán, dijo el jefe Watson, estamos recibiendo lecturas de sensores de la flota alienígena. Son naves hermosas, señor, artísticas y elegantes. Philip se acercó a la ventana principal y miró las estrellas. La belleza es algo que puedes permitirte cuando estás a salvo, jefe. Nuestras naves puede que no sean bonitas, pero están vivas de una manera que esas naves alienígenas nunca podrían estarlo. Como si la nave hubiera oído sus palabras, el casco de la venganza emitió un sonido profundo y potente. Era como el latido de una nave hecha para la guerra. Las luces del puente se atenuaron mientras los sistemas de combate de la nave se activaban. Philip sintió la sensación familiar de su nave despertando para hacer aquello para lo que realmente fue creada. Señor, la voz de Rodríguez sonaba emocionada. Estamos recibiendo un mensaje del almirante Morrison en la Neo-Segador. La pantalla principal mostró el rostro tranquilo del almirante. Detrás de él, el puente de la Segador parecía un caos controlado. Los oficiales se movían rápidamente entre estaciones que parecían más controles de armas que operaciones normales de una nave. A todas las naves, aquí el almirante Morrison, su voz llegó clara a través de los altavoces. En aproximadamente 6 horas, nos encontraremos con la flota galáctica combinada. Tienen unas 600 naves por cada una de las nuestras, y creen que esto les da una ventaja. Philip se encontró sonriendo a pesar de la gravedad de la situación. Lo que no entienden, continuó Morrison, es que los humanos no construyen naves para luchar contra otras naves. Construimos naves para aniquilar otras naves. Hay una diferencia, y están a punto de aprender lo que significa. El mensaje terminó, dejando el puente en un silencio pensativo. Afuera, las estrellas continuaban su danza eterna, sin saber que estaban a punto de presenciar la primera mirada de la galaxia al verdadero rostro de la humanidad. Phillips pensó en las guerras que habían moldeado a la humanidad. La rebelión de Titán, que duró 30 años. La guerra de independencia de Marte, que se cobró 2 generaciones de combatientes. El levantamiento de Próxima Centauri, que condujo a los conflictos del borde exterior, que a su vez causaron las guerras del cinturón. Durante 200 años, la humanidad había estado luchando contra sí misma a través de docenas de sistemas estelares. Mientras los alienígenas habían estado llevando a cabo sus elegantes guerras basadas en reglas unos contra otros, los humanos habían estado atrapados en un ciclo continuo de violencia que había moldeado cada parte de su civilización. Cada nave humana, cada arma, cada táctica de batalla había sido probada no contra extraños, sino contra otros humanos. Capitán, dijo Rodríguez en voz baja, cree que los alienígenas saben en lo que se está metiendo. Phillips miró la pantalla táctica, que mostraba la flota alienígena aproximándose. 7.000 naves, cada una obra maestra de la ingeniería y la cultura alienígena. Cada una diseñada para librar guerras honorables contra enemigos civilizados. No, dijo. Creen que están luchando contra otra especie alienígena. No entienden que están luchando contra una especie que pasó 2 siglos aprendiendo a combatir al enemigo más peligroso de la galaxia, nosotros mismos. Philip se volvió hacia la ventana, observando las estrellas. Aprendimos a luchar luchando entre nosotros. Cada truco, cada táctica despiadada, cada forma de destruir a un enemigo por completo. Todo lo probamos primero contra otros humanos.
La Venganza continuó su viaje por el espacio, su oscuro casco absorbiendo la luz como un depredador moviéndose en aguas profundas. A su alrededor, otras 11 naves se movían en formación, cada una, un testamento del enfoque único de la humanidad hacia la guerra. Estaban a punto de enseñarle a la galaxia que había una diferencia entre librar guerras y ganarlas. Los alienígenas estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando amenazabas a una especie que había sobrevivido siendo mejor para matar que nadie en la galaxia. En 6 horas, los alienígenas descubrirían cómo eran realmente las naves de guerra humanas. Y para entonces, sería demasiado tarde para huir. La flota galáctica combinada salió del hiperespacio en el sistema Kepler 442 como un desfile de reyes. 7.000 naves se dispusieron en líneas perfectas, sus cascos brillando con arte decorativo que hablaba de tradiciones antiguas y guerra civilizada. El almirante Zetatar estaba en el puente de su buque insignia, la supremacía Boran, contemplando la escena con orgullo. Cada nave de su flota era una obra de arte, decorada con los símbolos culturales de su especie. Las naves de colectivo cristalino brillaban como joyas vivientes, mientras que las naves colmenas se movían con la suave gracia de criaturas vivas. «Hermoso», dijo su oficial táctico. «Seguramente los humanos se rendirán cuando vean esta demostración de poder». En las pantallas de los sensores, 12 pequeños puntos aparecieron en el borde del sistema. La flota humana era tan pequeña que los ordenadores primero pensaron que era basura espacial. «Señor», dijo el oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo un mensaje de la flota humana». El rostro del almirante Morrison apareció en la pantalla principal. Su expresión era la misma que había tenido durante su reunión en las cámaras de consejo. «Almirante Zetatar, le doy una oportunidad para abandonar el sistema. Sus naves son hermosas, pero no están preparadas para lo que está a punto de suceder». Los 4 brazos de Zetatar se abrieron en un gesto de divertido desdén. «Almirante Morrison, cuento 12 naves contra 7.000. Quizás debería reconsiderar su posición». 12 naves, asintió Morrison. «Pero, almirante, déjeme preguntarle algo. Cuando su gente fue por primera vez a las estrellas, ¿qué encontraron?» La pregunta tomó a Zetatar por sorpresa. «Encontramos otras civilizaciones, socios comerciales, amigos y, a veces, enemigos contra los que librar guerras honorables». Morrison asintió lentamente. «Cuando la humanidad fue a las estrellas, encontramos algo diferente. Nos encontramos a nosotros mismos». El mensaje terminó, dejando a la flota alienígena confundida. A lo lejos, las 12 naves humanas comenzaron a moverse, y por primera vez, los sensores alienígenas obtuvieron una lectura clara de cómo estaban construidas. «Señor», la voz del oficial táctico denotaba incertidumbre. «Las naves humanas no están construidas como nada que hayamos visto. No tienen salas diplomáticas, ni zonas de ocio, ni espacios habitables más allá de lo mínimo indispensable». Zetatar estudió las lecturas de los sensores con creciente preocupación. Las naves humanas eran más pequeñas que sus navíos, pero estaban repletas de sistemas que no reconocía. «¿Para qué están construidas?» «No estoy seguro, señor. Parecen ser plataformas de armas sólidas con soporte vital mínimo. Es como si hubieran sido diseñadas por una especie que nunca ha oído hablar de la Convención Galáctica sobre la guerra civilizada». La primera nave humana en abrir fuego fue la Neu Segador, el buque insignia del almirante Morrison. Lo que salió de sus puertos de armas no fueron los elegantes rayos de energía favorecidos por la civilización galáctica, sino algo mucho más primitivo y aterrador. Proyectiles físicos acelerados a enormes fracciones de la velocidad de la luz comenzaron a desgarrar las formaciones alienígenas. Los escudos de la flota galáctica, diseñados para desviar armas de energía, no ofrecían protección alguna contra los ataques cinéticos que impactaban con la fuerza de pequeños asteroides. «Imposible», susurró Zetatar mientras veía a 3 de sus naves simplemente desaparecer, sus elegantes cascos destrozados por armas que pertenecían a una era de guerra anterior y más brutal. La Neu Venganza disparó a continuación, y el capitán Phillips observó con satisfacción profesional cómo las armas principales de su nave, cañones de masa que podían lanzar proyectiles de tungsteno al 12% de la velocidad de la luz, se abrían paso a través de las formaciones alienígenas como un cuchillo en papel. «Señor», informó su oficial de armas, «los alienígenas están intentando mantener la formación. Ni siquiera intentan esquivar». Phillips asintió con gravedad.
Los alienígenas luchaban según sus reglas, manteniendo las elaboradas formaciones de batalla que les habían servido bien en conflictos contra otras especies civilizadas. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que ignorara por completo tales reglas. La capitana Susan Barnes, a bordo de la Neu Retribución, abrió un canal con sus compañeros capitanes. Alguien más ha notado que no están apuntando nuestros motores o sistemas de armas. En realidad, están tratando de incapacitarnos en lugar de destruirnos. La respuesta vino del capitán P. Johnson en la Neu Devastación. Por supuesto que sí. Son civilizados. Probablemente esperan que nos rindamos cuando nuestros escudos fallen. Pero las naves humanas no tenían escudos de la manera que los alienígenas los entendían. Tenían blindaje, un blindaje grueso y en capas que había sido diseñado para detener el tipo de armas que los humanos usaban entre sí. Los rayos de energía alienígenas que podían derretir las defensas de sus propias naves apenas arañaban los cascos humanos. La Neo-Aniquilación, bajo el mando de la capitana Karen Witte, demostró otra diferencia entre la guerra humana y la alienígena. En lugar de los duelos de energía a larga distancia preferidos por la civilización galáctica, se acercó a quemarropa a una formación de naves de cristal. «Apunten a sus sistemas de armas», ordenó Witte. «Los quiero vivos pero indefensos». Las armas de corto alcance de la nave humana estaban diseñadas para acciones de abordaje y combate nave a nave. Destrozaron las hermosas naves de cristal como martillos contra el vidrio. En cuestión de minutos, un escuadrón entero de naves alienígenas flotaba muerto en el espacio. La batalla no iba como los alienígenas habían planeado. Sus formaciones se estaban desmoronando bajo el implacable asalto de armas que no entendían. Naves que habían sido construidas para librar duelos elegantes estaban siendo destrozadas por proyectiles que se movían demasiado rápido para ser rastreados. «Señor», gritó el oficial de comunicaciones de Zetatar, «estamos perdiendo contacto con las formaciones exteriores. Los humanos no están luchando como ninguna especie que hayamos encontrado». Zetatar observó con horror cómo su hermosa flota era sistemáticamente aniquilada. Los humanos no intentaban incapacitar o capturar sus naves. Las estaban destruyendo metódicamente una por una con armas que parecían diseñadas sin otro propósito que el de matar. La Neu Segador se movía a través de las formaciones alienígenas como un depredador entre sus presas. Sus armas disparaban continuamente, cada tiro perfectamente apuntado y devastadoramente efectivo. La nave del almirante Morrison había sido diseñada con un único propósito: destruir otras naves de la manera más eficiente posible. A todas las naves, la voz de Morrison llegó a través de las comunicaciones de la flota humana. «Recuerden, no estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para poner fin a esta amenaza. Asegúrense de que entiendan la diferencia». Las naves humanas continuaron su trabajo mortal. Las armas de la Neo Devastación convirtieron una ala entera de naves colmena en nubes expansivas de escombros. Los cañones de masa de la Neo Venganza atravesaron 3 naves alienígenas de un solo disparo. El capitán Phillips observó la destrucción con la fría profesionalidad de alguien que había visto demasiadas batallas. «Oficial de armas, apunten a las naves de mando. Acabemos con esto rápidamente». La estructura de mando de la flota alienígena se derrumbó cuando las naves humanas destruyeron sistemáticamente los buques insignia. Sin coordinación, las naves alienígenas restantes comenzaron a romper la formación, algunas intentando huir, otras intentando desesperadas últimas defensas. La batalla duró exactamente 17 minutos. Cuando terminó, la flota galáctica combinada se había reducido a escombros dispersos y un puñado de cápsulas de escape. Las 12 naves humanas flotaban en el espacio, sus cascos marcados pero intactos, rodeados por los restos de 7.000 navíos. La voz del almirante Morrison resonó en las frecuencias de emergencia. «Aquí el almirante Morrison. A todo el personal alienígena superviviente, ahora sois prisioneros de guerra. Preparaos para ser abordados». En las profundidades del espacio, la galaxia acababa de aprender que las naves de la humanidad no estaban construidas para librar guerras. Estaban construidas para terminarlas. Y eran muy buenas en su trabajo. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo lugar a las pocas horas de recibir las primeras señales de socorro de Kepler 442. Las grandes cámaras, que habían resonado con conversaciones seguras sobre la debilidad humana apenas unas semanas antes, ahora zumbaban con un pánico apenas controlado. La embajadora Ellen Carter se sentó en la misma silla que había usado durante la reunión anterior, pero el ambiente a su alrededor había cambiado por completo.
Donde antes los delegados alienígenas la habían mirado con desprecio, ahora la observaban con el respeto cauteloso que normalmente se reserva para los depredadores peligrosos. Klicatara, el consejero militar insectoide, se presentó ante la asamblea con sus ojos compuestos reflejando la expresión de asombro de alguien que había visto lo imposible. La flota combinada ha desaparecido, anunció, su voz desprovista de su arrogancia anterior. 7.000 naves convertidas en escombros en 17 minutos. Las cifras eran devastadoras. El Imperio Boran había perdido el 97% de su armada. Toda la fuerza militar del colectivo cristalino había sido aniquilada. Las naves orgánicas de las colmenas, cultivadas durante siglos, habían sido destrozadas por armas que trataban a las naves vivas sin diferencia alguna de las de metal. ¿Cómo?, exigió el canciller Bor de la Confederación Acuática. ¿Cómo 12 naves destruyeron 7.000? El almirante Morrison, que había sido invitado a hablar ante el Consejo, se mantuvo con la misma calma que había mantenido durante toda la crisis. Canciller, sus especies han estado luchando entre sí durante miles de años, pero han estado librando guerras civilizadas. Construyen naves para mostrar poder, para hacer cumplir tratados, para mantener el orden. Luchan con honor, con reglas, con la expectativa de que sus enemigos harán lo mismo. El almirante señaló una pantalla holográfica que mostraba los restos de la flota alienígena. La humanidad aprendió a luchar en una escuela diferente. Cuando fuimos a las estrellas, no estábamos explorando ni buscando socios comerciales. Estábamos huyendo los unos de los otros. Las primeras guerras espaciales se libraron entre colonias humanas que habían estado solas durante generaciones, que habían desarrollado sus propias culturas, sus propias razones para el odio. La embajadora Carter continuó la explicación. La rebelión de Titán duró 30 años. La guerra de independencia de Marte consumió 2 generaciones. El levantamiento de Próxima Centauri fue seguido por los conflictos del borde exterior, que llevaron a las guerras del cinturón. Durante 2 siglos, la humanidad ha estado luchando contra sí misma a través de docenas de sistemas estelares. Los delegados alienígenas escuchaban con creciente horror a medida que se aclaraba el verdadero alcance del conflicto humano. Mientras ellos habían estado llevando a cabo sus elegantes y ritualizadas guerras entre sí, la humanidad había estado inmersa en un ciclo continuo de violencia que había moldeado cada aspecto de su civilización. Sus naves, continuó Morrison, están diseñadas para luchar contra otras naves. Nuestras naves están diseñadas para aniquilar otras naves, porque eso es lo que aprendimos a hacer cuando nos estábamos matando entre nosotros. La Neu Segador ha luchado en 6 conflictos humanos diferentes antes de hoy. La venganza de Capitán Phillips participó en el asedio de la Estación Europa, donde 50.000 personas murieron en un solo día. La voz de Klicatara era apenas un susurro. Su propia especie han estado en guerra con ustedes mismos durante 2 siglos. Morrison asintió. Hemos tenido paz durante exactamente 18 meses en los últimos 200 años. El alto el fuego más largo en la historia de la humanidad terminó cuando establecimos las colonias en Kepler 442. La revelación golpeó al Consejo como un golpe físico. La especie que habían descartado como recién llegados no eran exploradores ingenuos. Eran los supervivientes de conflictos que hacían que la guerra galáctica pareciera un juego de niños. ¿Pero por qué?, preguntó el canciller Bor. ¿Por qué lucharían entre ustedes con tal brutalidad? La capitana Hayes, que había permanecido en silencio durante toda la sesión, finalmente habló. Porque somos humanos. No luchamos por territorio, ni por recursos, ni por ventaja política. Luchamos porque nos tenemos miedo los unos a los otros. Porque no podemos confiar los unos en los otros. Porque sabemos que la única forma de estar a salvo es asegurarnos de que el otro lado ya no pueda amenazarnos. Las cámaras de consejo se sumieron en el silencio mientras las implicaciones calaban. Los alienígenas habían encontrado con una especie que había pasado siglos perfeccionando el arte de la guerra, no contra extraños, sino contra sí mismos. Cada innovación, cada doctrina táctica, cada sistema de armas había sido probado en el crisol del conflicto humano contra humano. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Setatar, su voz desprovista de su antigua autoridad. El exalmirante había sido rescatado de los restos de su buque insignia junto con menos de 10.000 supervivientes de toda la flota combinada. La embajadora Carter se levantó lentamente. Lo que siempre hemos querido.
el reconocimiento de nuestras colonias, el respeto por nuestra soberanía y la comprensión de que la humanidad no es una especie a la que se deba amenazar a la ligera. Morrison dio un paso adelante. El Consejo Galáctico tiene dos opciones. Pueden aceptar a la humanidad como un socio igualitario en la civilización galáctica, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva, o pueden seguir viéndonos como una amenaza que debe ser eliminada. La alternativa no dicha flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Los alienígenas habían visto lo que la humanidad podía hacer cuando se la amenazaba. Ninguno de ellos quería descubrir lo que la humanidad podría hacer si decidiera que la galaxia misma era la amenaza. Elegimos la paz, anunció Clicatara, hablando en nombre de todo el Consejo. Elegimos dar la bienvenida a la humanidad como iguales. Pero el miedo en su voz era inconfundible. Los alienígenas comenzaban a comprender que no solo habían perdido una batalla, habían descubierto que compartían la galaxia con una especie que había pasado 2 siglos aprendiendo a ser los asesinos más eficientes del espacio conocido. Hay algo más que necesitan entender, dijo Morrison en voz baja. Las naves con las que lucharon en Kepler 442, esas no eran nuestras mejores naves. Eran naves de patrulla. Nuestras verdaderas naves de guerra todavía están atracadas en la Tierra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Si las naves de patrulla de la humanidad podían destruir 7.000 navíos alienígenas, ¿qué podría hacer su flota de guerra real? ¿Cuántas naves tiene la Tierra?, preguntó el canciller Bort, aunque parecía tener miedo de escuchar la respuesta. Morrison sonrió, la misma sonrisa fría que había inquietado a los alienígenas durante su primer encuentro. Suficientes. Llevamos 2 siglos construyendo naves para una guerra constante. Tenemos navíos que no pueden imaginar, armas que nunca han visto y tácticas que les darían pesadillas. Al finalizar la sesión, los alienígenas comenzaron a comprender el verdadero horror de su situación. Habían amenazado a una especie que había pasado 2 siglos aprendiendo a luchar contra el enemigo más peligroso de la galaxia, ellos mismos. Y ahora tenían que vivir con el conocimiento de que la misericordia de la humanidad era lo único que se interponía entre ellos y la extinción. La galaxia había ganado nuevos gobernantes, pero eran gobernantes forjados en los fuegos de conflictos que hacían que la guerra interestelar pareciera un desacuerdo educado. La era de la guerra civilizada había terminado. La era del dominio humano había comenzado.